Entonces, viendo siempre hacia acá, hacia conmigo. Y vamos a empezar. Doctor, ¿nos puede decir primero su nombre y su cargo, por favor? Martín Bedoya Barajas, soy alergólogo. ¿Cuál es su cargo dentro del hospital? Yo me desempeño como alergólogo dentro del servicio de medicina interna, en la división de medicina interna de este hospital. Muy bien. Primero, ¿nos puede decir qué es una alergia alimentaria? Bien, las alergias alimentarias las vamos a dividir en términos generales en dos grupos muy amplios. Unas en las cuales las reacciones alérgicas están mediadas precisamente por la participación del sistema de defensa, y otro en el cual no hay participación del sistema de defensa. Entonces, aquí en esta plática pues nos vamos a centrar específicamente en las que están relacionadas con la participación del sistema de defensa. ¿Cómo qué tipo de alergias son las que participan? Bueno, las alergias alimentarias... Pero podría empezar, como mi voz no se va a oír, siempre puede repetir un poco la pregunta que yo le hago. Bien. ¿Cuáles son las alergias alimentarias en las que se involucra el sistema de defensa? La alergia alimentaria en general es una sola, simplemente tiene diferentes formas de expresarse. La mayor frecuencia de síntomas que va a tener una persona con enfermedad alérgica son manifestaciones a nivel intestinal, náuseas, diarrea, pero también hay un grupo de personas que van a tener como síntoma importante la salida de ronchas sobre la piel, y ya en los casos extremos vamos a tener una reacción que se conoce como reacción anafiláctica, en la cual el compromiso de la vida ya es sumamente importante. ¿Cómo qué? ¿Comer qué puede provocar ese tipo de...? Bien, la alergia alimentaria está generada primordialmente aquí en la región por un estudio que nosotros realizamos. Los alimentos que más frecuentemente la condicionan son los pescados y los mariscos. Dentro de los mariscos, el alimento que más problemas les ocasiona aquí a los tapatíos es el camarón, y en menor cantidad tenemos al pescado, pero no son los únicos, depende mucho del tipo de síntomas. Hay personas que tienen alergia a alimentos y las manifestaciones se dan específicamente nada más sobre la boca, y los alimentos que más frecuentemente están relacionados a esta alergia alimentaria son las frutas, son las verduras. Y de las frutas, esto es muy particular, son principalmente los duraznos, la manzana, la pera, el durazno, las nueces, el cacahuate, las almendras, son entre los principales. Hay un grupo de pacientes que tienen reacciones que nosotros llamamos anafilácticas, reacciones severas, en la que dentro de los alimentos los más frecuentes son los camarones. Pueden pasar, Bien. ¿Por qué parece ser que últimamente estamos oyendo que más gente tiene alergias? Es decir, hace muchos años no se hablaba tanto de esto. ¿Es porque apenas se está hablando y antes existía, o porque antes no existía y ahora se está hablando? Sí existe la impresión de que las enfermedades alérgicas en general, no solamente la alergia a alimentos, estuviera incrementando a nivel internacional. Aquí en México no hay estudios tan grandes que permitan ver si esto está sucediendo. Nosotros, en un estudio que hicimos de alergia, de percepción de alergia a alimentos, aquí en la zona metropolitana, en la vía recreativa, hace unos 2 años, nos encontramos que el 18% aproximadamente de los adultos que acuden a la vía recreativa perciben que tienen alergia a algún tipo de alimento. Como no hay estudios previos para poder comparar si esta cantidad es mucha o es poca, pues es un punto de partida para en estudios posteriores saber si efectivamente ese comportamiento de incremento de las enfermedades alérgicas, ese comportamiento de incremento de la alergia a alimentos, también es una realidad en nuestra ciudad y en nuestro país. ¿Cómo saber si soy alérgico a algo? ¿Cómo saber si uno es alérgico? Para saber si una persona tiene una enfermedad alérgica es muy importante acudir primordialmente con un médico debidamente certificado, con un médico especialista, con un médico dedicado a tratar las enfermedades alérgicas. Entonces, el dato primordial es el tipo de síntomas que tiene la persona, pero estos síntomas tienen que ir acompañados de la exposición a alimentos. Como les comentaba, dentro de los alimentos que más problemas les dan aquí a los tapatíos, tenemos, voy a poner de ejemplo el camarón.
Entonces son personas que consumen camarón y dentro de los siguientes 30, 40 minutos tienen manifestaciones como salida de ronchas, tienen comezón en la piel, se empiezan a hinchar, tienen dificultad para respirar. Entonces, en casos así es relativamente sencillo saber cuándo una persona tiene una enfermedad alérgica. Pero cuando los síntomas no son los clásicos de una enfermedad alérgica, de alergia a alimentos, pues ahí definitivamente que nos tenemos que auxiliar de algunos estudios de laboratorio para poder corroborar el diagnóstico. ¿Cómo qué estamos hablando? Por ejemplo, el gluten. ¿El gluten? El gluten es un alimento que no ocasiona una enfermedad alérgica por definición. El gluten cae dentro de esa otra categoría de reacciones alérgicas a alimentos, pero en la que el sistema de defensas no plenamente está participando. Hay estudios, ¿verdad? Nosotros aquí en el hospital contamos con la tecnología suficiente para poder hacer un estudio en sangre que nos permita determinar si la persona es alérgica a algún tipo de alimento. Pero en otros casos tenemos que retar directamente a la persona con el alimento ofensor, hacer una prueba de reto en el que deliberadamente se le dan pequeñas cantidades de alimento a la persona en espera de despertar los síntomas que tiene como manifestación de la enfermedad de alergia a alimentos. ¿Qué tanto afecta a la vida de una persona el tener una alergia alimentaria? Bien, depende mucho de la gravedad. Pero podría empezar diciendo, ¿qué tanto afecta a la vida de una persona? Pues así. Bien, ¿qué tanto puede afectar la alergia alimentaria a una persona? Esto depende mucho de la gravedad de la enfermedad, pero no solamente afecta a la persona, afecta también a su entorno, afecta a su familia, afecta a sus conocidos, afecta a sus familiares. ¿Por qué? Porque en una reacción grave está en compromiso la vida de la persona. ¿Qué puede pasar en alguien que es alérgico al camarón, lo consume inadvertidamente y él llega a tener una reacción anafiláctica? Él puede perder la vida en ese momento. Entonces lo afecta sumamente porque tiene que tener precaución de consumir el alimento ofensor. Pero en otras ocasiones la reacción alérgica es leve, es discreta, no hay un compromiso de la vida. Entonces en estos casos, ¿verdad?, probablemente la calidad de vida de la persona no se vea tan alterada. En el caso de los niños esto es algo sumamente delicado, porque los niños cuando tienen reacciones alérgicas a alimentos graves, el entorno familiar se ve alterado de una manera sustancial, de una manera muy importante, porque los papás tienen que estar al cuidado de su niño, tratando de evitar el consumo del alimento. Y hay algo que hoy está muy en boga, que es el bullying, el acoso escolar. Entonces hay casos de niños que son alérgicos a alimentos y que sufren acoso escolar porque compañeros de ellos les administran este tipo de alimentos de una manera deliberada porque saben que se van a poner mal y ponen en riesgo su vida. Entonces puede ser un problema social y un problema escolar, un problema familiar de una manera muy importante el tener alergia a algún alimento. ¿Puede una persona tener una alergia alimentaria y no saberlo? Tener una alergia normalmente implica tener síntomas, pero si hay personas que pueden no saber que tienen alergia a un alimento y tener manifestaciones un poquito vagas de alguna enfermedad. Son personas que consumen alimentos y llegan a tener cierta distensión en su abdomen, pueden tener cólicos, pueden tener diarrea sin alguna explicación, pueden tener incluso manifestaciones a nivel de la nariz, manifestaciones a nivel de la piel, y claro que pueden tener enfermedades o síntomas graves y el paciente no saber que esas manifestaciones se deben a una alergia alimentaria. Sí hay posibilidad de que tengan alergia a alimentos y no sepan que es por ello. ¿Puede desaparecer una alergia alimentaria o es algo que se lleva de por vida? Las enfermedades de alergia a alimentos tienden a tener diferentes pronósticos. Sí pueden llegar a desaparecer dependiendo mucho del tipo de alimento que se trate. Un ejemplo clásico es la alergia a la leche de vaca. Hay una muy buena cantidad de niños menores de 1 año que requieren como alimento primordial la leche de vaca, ¿verdad? Y que con el paso de los años, con el paso incluso a veces de algunos meses, pueden superar la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero hay otro tipo de alimentos como son el cacahuate, el camarón, las almendras, las nueces, que difícilmente, una vez que una persona es alérgica a uno de estos alimentos, difícilmente va a llegar a superar ese tipo de alergia.
¿Cómo saber si uno es alérgico a algo? ¿Cómo saber que una persona tiene alergia a un alimento? Esto depende mucho del tipo de molestias y la exposición, el antecedente de haberse expuesto a algún alimento que tradicionalmente conocemos que puede ocasionar alergia. Esa es la forma relativamente más sencilla. El paciente sabe que cuando consume aquel alimento se va a poner mal, o los papás saben que cuando le dan el alimento ofensor a sus hijos se ponen mal. En los casos que es más difícil identificar el alimento ofensor, lo que hacemos es hacerles unas pruebas de alergia que dependen mucho del tipo de alimento. Las pruebas se pueden hacer directamente en la piel, o cuando la reacción alérgica al alimento es grave, nosotros podemos hacer una detección en sangre de qué alimentos son los posibles agentes ofensores de este tipo de reacción. Para alguien que no conozca mucho de terminología médica, ¿qué síntomas son aquellos que se relacionan con una alergia alimentaria? Los síntomas principalmente relacionados con una alergia alimentaria, de manera sencilla, son ronchas sobre la piel, son hinchazones sobre la piel, comezón sobre la piel, pero de la mano del consumo del alimento. En el caso de los niños, sobre todo en los menores de 5 años, los síntomas tienden a estar centrados más a nivel intestinal, como puede ser diarrea, como puede ser cólico, como puede ser distensión de su barriga, pueden ser que tenga náuseas, vómitos, como una manifestación de una reacción a algún tipo de alimento. ¿Hay alguna manera de prevenir la alergia o es algo que simplemente es una situación de vida que se da? En términos generales, las enfermedades alérgicas se está explorando formas de prevención, pero no existe una manera efectiva. Mucho se ha intentado investigar el papel de la leche materna en la prevención de las enfermedades alérgicas, pero el resultado que se ha obtenido parece no ser a veces tan alentador. No quiero decir con ello que la lactancia materna no debe de ser promovida, no debe de ser indicada. Estoy a favor de que esto se haga. Simplemente que no existe una evidencia suficiente para decir que la lactancia materna pueda prevenir el desarrollo de las enfermedades alérgicas. Algo importante que nosotros hemos estado investigando en los últimos años es el tiempo en el cual se administran los alimentos a la dieta de los niños. Hoy sabemos que si la dieta complementaria con alimentos sólidos se hace entre el cuarto, quinto, sexto o máximo séptimo mes de vida, ¿verdad? Probablemente, y esto es una probabilidad, probablemente las enfermedades alérgicas tiendan a disminuir su frecuencia, no solamente en México, sino a nivel mundial. Entonces, cada día se está explorando más esta posibilidad de una manera práctica y de una forma adecuada, introducir a la dieta de los alimentos, todos los alimentos que pueda requerir el niño para su nutrición. Cuando alguien tiene una alergia, normalmente le suministran algún tipo de medicamento, pero una persona, por ejemplo, que quiera comer camarón y sabe que es alérgica al camarón, ¿puede tomarse una medicina desde antes y que no le pase nada? En cuanto al tratamiento de la alergia a alimentos, existe una regla de oro que no debemos de olvidar. Hay que evitar el contacto con el agente ofensor. Si nosotros hacemos prevención, eliminamos el contacto con el agente ofensor, las manifestaciones de la alergia alimentaria simplemente no se van a presentar. No hay medicamentos que puedan frenar una reacción alérgica a alimentos. Frenan las molestias, pero la reacción alérgica se da de manera interna. Entonces, aquí es bien importantísimo la prevención, no consumir el alimento, y depende mucho del tipo de alimento. En el caso de la alergia a la leche de vaca, a veces periodos de supresión de la leche de 6 meses o 1 año son suficientes para que los niños puedan superar la alergia y posteriormente la van a consumir sin mayor problema. Pero en el caso de los cacahuates, en el caso del camarón, en el caso del pescado, en el caso de las nueces, una vez que la persona se sabe alérgica al alimento, jamás en la vida probablemente lo vuelva a consumir. No existen medicamentos para solucionar ese tipo de problemas. A nivel internacional se están explorando posibilidades de darles vacunas a este tipo de personas para tratar de disminuir la gravedad de la enfermedad, mas sin embargo son estudios que todavía aún falta mucho por hacer, mucho por conocer. Bien, ¿le gustaría añadir algo más? ¿No? Muy bien, muchas gracias.